En esta mañana agradecemos al Señor la oportunidad que nos brinda de nuevamente estar delante de ustedes, para que se plazca de que nos permita ministrar la palabra. Y esta mañana quiero hacerlo en el marco del tema que nuestro pastor está ministrando en este último mes, en estos últimos días que ha estado ministrando la palabra. Ha estado tocando el tema de las enseñanzas de Jesús y han sido enriquecedoras todas estas enseñanzas que Él ha traído durante este tiempo. Y aprovechando este tema, quiero compartir esta mañana algo sobre las enseñanzas del Maestro. Una vez me dirigía hacia una reunión de provincia, como regularmente se hace a nivel de las iglesias cuadrangular hacia Jacú, y iba en un autobús. Me llamó la atención que cuando miro hacia adelante, ahí va un automóvil adelante del bus donde yo iba, y tenía un letrero como un eslogan que tienen por lo regular los carros en la parte de atrás, en el vidrio. Algunos lo tienen puesto sobre la tapa, y el pensamiento o el eslogan que leí en ese momento decía: no me siga a mí porque estoy perdido, siga a Cristo. Y me llamó la atención y no se me ha olvidado eso. No sé qué persona tendría ese pensamiento en su carro, si de verdad estaba perdido, si conocía o no al Señor. Pero lo que me llamó la atención era lo que decía: siga a Cristo. Y hoy el tema que quiero compartir se titula Sigue, no te detengas, sigue. Y con este tema quiero, primeramente yo, confrontarme al desafío, y quiero desafiarlos a cada uno de ustedes en esta mañana, a través de esta palabra, a que aceptemos el desafío, porque, como decía mi hermana Araceli el viernes, por lo regular a principio de año siempre nos planteamos los retos, las metas, las cosas que queremos alcanzar en el año que comienza. Y para este año 2013, yo sé que en cada uno de nuestros corazones hay cosas especiales, proyectos, logros que queremos alcanzar a niveles personales, familiares, y sé que ministerial también. Y este desafío quiero hacerlo, por lo menos en mi persona, a través del discipulado. Yo creo que cada uno de nosotros somos conscientes de los temas que se han ministrado en estos últimos días, meses, de parte del pastor para la iglesia, donde está insistiendo, donde hay una palabra que se revela a través de las enseñanzas que trae, que nos motiva, que nos insta, que nos desafía
a llevar a otros a los pies del Señor, a enseñar a otros la palabra, a guiar a otros a través del discipulado. Y más que todo, nos insta a nosotros a ser discípulos de Cristo. Porque no es que vamos a dar algo que no tenemos nosotros primeramente. Y cuando nosotros vemos a Jesús allí en el libro de Mateo, en el libro de Marcos, de Lucas, de Juan, cumpliendo el ministerio de llevar el mensaje del reino de los cielos, vemos que Él llega en un momento especial y va anunciando este mensaje. El reino de Dios ha llegado. Pero Él no lo hacía diciéndole a la gente, simplemente digan esta oración y ya. O le daba normas de conducta y con esas normas ya usted aceptó el reino de los cielos. No. Si usted ha leído los evangelios, esa palabra tiene un valor muy importante. Si en aquel tiempo para los discípulos que Él escogió, a esos 12 que Él escogió, fue tan importante y tan trascendental en la vida de ellos, no es menos para usted y para mí en nuestros días poner nuestro oído y escuchar el llamado que el Señor nos dice o nos hace a través de sigue. Podemos mirar que también pueden haber frases paralelas como venid a mí, venid en pos de mí. Y esto a nosotros nos muestra o nos da una perspectiva. Cuando nosotros escuchamos a alguien que nos diga sígueme, ¿qué hacemos nosotros? ¿Nos quedamos aquí? ¿O vamos detrás de esa persona? Seguir a alguien. Jesús le llegó en un momento allí en la orilla del mar de Galilea, el lago de Galilea allí, y le hace un desafío a 2 discípulos y les dice: dejen sus redes y su barca y síganme. Cuando yo veo esto, yo interpreto lo que es las redes. Cuando nosotros tiramos una red, o vemos, pues yo nunca le he tirado, pero vemos una red que es tirada sobre el agua, esa red va abarcando un perímetro para sacar los peces, lo que se va a sacar del mar donde se vaya a estar pescando. Pero las redes tienen algo importante. Las redes son algo que van en cadena, o sea, es una cosa, hágase cuenta para hacer un paralelo con las redes de comunicación, las redes de ahora, de lo que es los celulares, todo esto que se está moviendo en el ambiente electrónico de comunicación. Esto tiene un alcance que nunca deja de ser. O sea, es una red, va siempre acaparando más y más y más. Cuando hablamos del mar, el mar
simboliza, perdón, el mundo. Cuando hablamos del mar para interpretar en la escritura algún tema o algo, nosotros vemos que el mar se interpreta como el mundo. Cuando Jesús le dice a estos discípulos, dejen sus redes y su barco, síganme, los está confrontando a ellos. Y era que Jesús, cuando él hablaba, él lo hacía de una manera que confrontaba a la gente. Cuando él tomó a estos discípulos, los escogió primero en un grupo de 4 y fue escogiéndolos hasta que los escogió a los 12. Pero donde él iba una multitud tras él. Esa multitud, la Biblia los describe como discípulos, por decirlos de una manera general. Pero estos discípulos, seguidores también se pueden describir. Se daban en 3 grupos. Estaban aquellos que seguían al maestro simplemente porque querían ver lo que él hacía. Otros iban detrás de él o le seguían, tal vez por el alimento que podría dar en un momento dado. Pero no le seguían porque había una necesidad, porque había una convicción, porque había algo en ellos que les decía que querían seguir al maestro como un modelo. El concepto de seguir en nuestros tiempos ha perdido su significado. En la sociedad contemporánea no tiene mucho valor, no se le da mucho valor a esta palabra. Pero si nosotros vamos a ver a nivel del deporte, y de antemano yo digo esto, si hay algo parecido, algo que hay un dicho o algo que dice, si hay algo parecido con esto, con alguien, es simple coincidencia porque no es verdad. Cuando algo que yo dije, ya yo tenía esto preparado. Y vamos a ir al deporte. Vamos a ir al fútbol. ¿A cuántos les gusta el fútbol aquí? Nada más le gusta a Chavo y al hermano Robert. ¿A cuántos les gusta el fútbol? ¿A cuántos les gusta el equipo del Barça? ¿Y a cuántos les gusta el de Real Madrid? Vale. Yo les digo esto porque, o sea, yo no soy, ustedes saben que yo soy más beisbolista con mi esposo, ¿verdad? Nos gusta más el béisbol. Pero si vamos a nivel mundial, ustedes se han dado cuenta que este equipo tiene muchos seguidores, muchos fanáticos. Ustedes ven a los jóvenes, adultos, con sus gorras, con sus camisas, cuando esta temporada yo no entiendo mucho eso, cuando ellos están compitiendo, jugando a la Liga Europea y todas esas cosas, hay una pasión que se mueve en el ambiente, más cuando van a pelear esos campeonatos, y le preguntan, ¿y por qué va a tal, a Barça? Ah, no, yo voy a tal, a Real Madrid, a eso es. Y hay una necesidad en las personas, los jóvenes, que son fanáticos de estos equipos, de conocer, de saber siempre algo de esos equipos, cómo se manejan, cuánto van ganando, creo yo que es así. Y si nos vamos a lo que mencionó ahorita sobre lo que es el Facebook, el Twitter, y discúlpenme mi terminología porque yo no manejo mucho esto del Twitter y del Messenger y del email y esas cosas, pero me llama la atención
veces dicen, síganme a tal y @fulana.com.es, todos los puntos. Y yo o sea, me llego a imaginarlo. ¿Qué significado tiene seguir en esta área? Cuando dice, bueno, tenemos tantos seguidores, 1200, 500, y a veces dicen, pues tantas cifras, y se les llama a estas personas que se conectan a estos emails, yo no sé, a estas cosas, se les llama seguidores. ¿Por qué? Porque comparten de alguna manera algo con aquella persona a la cual se están uniendo en un momento dado. Ahora yo pregunto, ¿sería esta clase de fanatismo o de seguidores que Jesús quería cuando le dijo a sus discípulos, vengan en pos de mí, o vengan y sigan? ¿Es esa clase de seguidores que quiere Él hoy día en el pueblo de Él? Que hayan seguidores así, o sea, que sean por temporadas, que sean por tiempo, o realmente Él está queriendo un grupo, una multitud de seguidores que le sigan a Él, que le busquen a Él, que quieran estar con Él. Cuando Jesús dijo, síganme, implicaba mucho más que ser un fanático. Cuando desafió a la gente a que lo siguiera. ¿Por qué? Porque la voluntad y la obra de Dios estaban a punto de ser difundidas a todo el mundo, pueblo, nación, a partir del momento en que sus discípulos fueran a predicar y a ser discípulos a todas las naciones. Eso era la esencia de lo que Él quería que sus discípulos tuvieran en ellos. Pero más que ellos pudieran ir y llevar el mensaje del reino, predicar la voluntad y la obra de Dios, Jesús quería que en ellos, en sus corazones, en sus mentes, estuviera el gobierno y el señorío de su vida primero. En ellos, en sus discípulos, en los 12 que Él había escogido. Jesús era un modelo. Él quería ser el modelo para sus discípulos. Ahora, ¿estaría la gente? ¿Seguirían realmente esta gente, por decirlo así, no los discípulos, sino la multitud, seguidores de Jesús, seguiría su ejemplo o su modelo, poniendo humildemente toda su alma, todo su ser, bajo el gobierno del Padre Eterno? ¿Estaría la gente que seguía a Jesús con un corazón realmente entendido, discerniendo en sus espíritus lo que realmente significaba el reino de los cielos, que había llegado en este momento a través del Hijo? Se volvería de sus caminos egoístas y de su religiosidad para participar con determinación en estos propósitos más elevados del Señor en ese momento. ¿Qué propósitos eran del Señor? Eran extender y establecer el reino de Dios hasta
lo último de la tierra. Yo quiero que me acompañen y leamos Juan 6, el Evangelio de Juan. Y veamos aquí un pasaje que de alguna manera en aquel tiempo fue bien fuerte. Y yo creo también que en estos días se está dando algo de esto. Juan 6:60. Vamos a leer allí. 60 al 68. Dice: al oírlo, muchos de entre sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién puede soportarla? Pero Jesús, sabiendo en sí mismo que sus discípulos murmuraban sobre esto, les dijo: esto os escandaliza, pues que si veréis al Hijo del Hombre ascendiendo a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne no aprovecha nada. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Pero hay entre vosotros algunos que no creen, porque desde el principio sabía Jesús quiénes eran los que no creían y quién era el que lo había de entregar. Y decía: por esto os he dicho que nadie puede venir a mí si no le ha sido dado del Padre. Por esto muchos de sus discípulos se volvieron a lo anterior y ya no andaban con él. Jesús dijo entonces a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tienes palabra de vida eterna. Esto me ubica a mí en este tiempo, amados. Dice que la palabra que cuando el Señor Jesús enseñaba la palabra, Él no hacía señalamiento a la gente. Él no decía: tú esto, tú aquello, tú deja esto, en casos específicos de sanidades. Pero cuando Él enseñaba la palabra, la misma palabra confrontaba a la gente y les revelaba la condición en la cual ellos se encontraban. Pero cuando este pasaje dice, en el contexto de lo que yo leí ahorita, ellos decían que la palabra era dura porque él venía de explicar aquí que él era, dice: porque mi carne, voy a leer, así que de cierto Jesús le dijo: de cierto os digo, a menos que comáis la carne del Hijo del Hombre y bebáis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que mastica mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que mastica mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo del Padre, de igual modo el que me mastica, también él vivirá de mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como los padres comieron y murieron, que fue el maná. El que mastica este pan vivirá para
siempre. Estas cosas dijo en Capernaum, enseñando en una sinagoga. Ellos no entendían todavía el significado de lo que el Señor quería decirles. Ellos entendían que esto era de una manera literal, que ellos tenían que comerse a Cristo, sería, y sacarle la sangre y tomársela. Pero esto es espiritual, hermanos, y esto está ocurriendo hoy día en nuestras iglesias. Yo siento gozo cuando escucho mensajes, cuando escucho hablar del reino, porque a nosotros se nos ha revelado el reino. Cuando Jesús predicaba, el reino de los cielos está entre nosotros, entre vosotros, está el reino, pero ellos no lo veían. Incluso los discípulos que estaban con él decía que tenía que hablar en parábolas, y algunos, incluso de ellos, no le entendían cuando él hablaba. Ahora, yo no sé si usted está hoy aquí en esta mañana, podrá haber analizado en estos últimos meses, lo que fue diciembre, noviembre, noviembre, diciembre. ¿No se da usted cuenta de la cantidad de hermanos que faltan en esta casa? ¿Se ha dado cuenta usted que vino con todos los que llegamos de Calle Secta, llegamos aquí, que hay un gran número de hermanos que recién llegamos aquí, llegaron con nosotros, pero ya no están con nosotros? ¿No se ha dado cuenta usted de algunos que han llegado en este tiempo que teníamos que estar aquí? ¿Cuántos meses? 4 meses. 4 meses, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 5 meses, vamos para 5. Y no están con nosotros. Yo meditando sobre esto, precisamente, me enfoco en esto. ¿Acaso será que la palabra ministrada ha sido dura? ¿Acaso será que la palabra que se ha ministrado ha confrontado vidas? Y ocurrió como ocurrió con Jesús y los discípulos que le seguían, que decían: dura palabra es esta de recibir. Cuando nosotros decimos de recibir, es de aceptar esa palabra. ¿Y qué hacían ellos cuando decían esto? ¿Qué hacían? Ora y adiós. Porque es más fácil decir dura es la palabra. Es más fácil dejar, como dice por ahí, disculpen, el plumero e irse. Porque difícil es agarrar el compromiso, agarrar la palabra, agarrar ese alimento espiritual, agarrar ese pan y masticarlo, comerlo y tomar esa bebida y tomarnos la bebida, porque solo eso es lo que nos da vida eterna. Porque estamos hablando de cosas espirituales. Estamos hablando de las cosas que se nos revelan del Espíritu de Dios a nuestro espíritu. Y déjeme decirle, hablar del reino, vivir un estilo de vida en el reino de Dios, no es fácil. No es fácil cuando hay una comodidad, cuando no hay compromiso, cuando no hay responsabilidad. Pero Jesús les hablaba, los confrontaba. Y creo que mientras el Señor y su Espíritu Santo revele a aquellos que traigan la palabra, a nuestros pastores, profetas, maestros, evangelistas, apóstoles,
que alcanzar. Hay almas que tenemos que entregarle la vida, así como Jesús se le entregó a sus 12 discípulos. Para muchos fue demasiado desafiante. Lo que el Señor estaba enseñando. Para muchos la palabra que enseñaba el maestro era muy dura de recibir. Para muchos discípulos, seguidores, multitud, la palabra los confrontaba y esta fue la gota que derramó el vaso, como señala Juan en este pasaje. Muchos decidieron volverse atrás. Yo personalmente conozco algunos casos que realmente me han dolido, ¿verdad? De personas que gustaron ese alimento, gustaron ese pan, tomaron esa bebida, pero no estaban enfocados en lo que realmente el Señor quiere que nos enfoquemos como casa, como hijos. Muchos se fueron a sus oficios, a sus familias, a sus trabajos, a sus empresas, porque no, la responsabilidad, el compromiso no era de ir allá y estar allá donde el Señor quería que estuvieran, donde el Señor los había llamado. El ofrecimiento de perdón y vida eterna de parte de Jesús es tan atractivo como el tiempo en el que recibieron aquellos pescadores, soldados, marginados, pobres, prostitutas y todo lo que usted puede encontrar en los evangelios, a los cuales Jesús llegaba con una palabra porque estaban necesitados. Allí no decía médicos, arquitectos, abogados, empresarios. La Biblia no nos dice esto, sino lo que no tenía valor, lo más vil. Jesús anduvo con ellos. Muchos de nosotros saltamos de nuestros asientos de alegría. Muchos Dios nos preparó de antemano. Dicho sea de paso, ya de antemano. Dios dice que nos había escogido desde antes de la fundación del mundo, a usted y a mí. Ya Él nos había escogido, por eso hoy estamos aquí. Por eso Él no ha permitido que volvamos atrás. Porque su amor y su gracia nos ha alcanzado. Porque la muerte y la cruz del Calvario, allí Él venció. Y por eso hoy usted y yo estamos aquí. Pero pasa. Cuando escuchamos, si yo le preguntara a alguien aquí, ¿qué sintió usted el día que usted aceptó a Cristo? ¿A dónde usted aceptó a Cristo? ¿Quién lo llevó a los pies del Señor? ¿Quién le enseñó la palabra? ¿Quién le ayudó a caminar con Cristo hasta el día de hoy? ¿Cuándo usted escuchó que el Señor le dijo, María, sígueme, Rosa, sígueme, Marta, sígueme? Cuando escuchamos el llamado real del Señor a nuestras vidas a seguirle. Ahora, ¿por qué quiere Jesús que le sigamos? ¿Por qué quiere que vayamos en pos de Él? Sus discípulos, al igual que ellos, muchos de nosotros tomamos la decisión y la determinación de seguir a Cristo. Y aquí están tres conceptos que son
está el creyente y está el, a ver, si van llevando el libro, está el cristiano, creyente y ¿quién dijo por ahí? Discípulo. Son tres cosas diferentes, pero muchos, yo soy cristiano y piensan que son discípulos, pero no es así, porque las tres cosas son diferentes. Cuando tomamos la decisión de seguir a Cristo, de nosotros depende si somos cristianos, creyentes, o si de verdad queremos ser discípulos de Cristo. Pero ¿qué pasa? Cuando llegamos al Señor, empezamos a vivir un estilo de vida del primer amor. Todo muy bonito, todo. Y va pasando el tiempo, y va pasando el tiempo, y de repente ya no tenemos el primer amor. Se nos va el primer amor. Ya empezamos a mirar otras cosas y vamos dejando al Señor de segundo lugar. Ya no de segundo, y vamos caminando y lo vamos dejando de tercero. Ya van saliendo de compromisos y otras responsabilidades y el Señor va quedando de cuarto. Y seguimos avanzando y de repente ya el Señor ya no está ni en quinto ni en sexto, sino está en el último lugar. Y a veces ya ni en el último lugar. Cuando decidimos volver atrás. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa entonces? Nos hacemos preguntas. Muchos pueden hacerse preguntas. ¿Es suficiente conseguir a Cristo? ¿Solo creer en el Señor y obedecer? Si yo soy discípulo de Cristo, ¿es suficiente que yo crea en Él y que lo obedezca? ¿Cuál es la evidencia del cambio prometido en mi vida como creyente y discípulo de Cristo? ¿Es una transformación de mi carácter y espíritu? Y me enfoco en esto. ¿Por dónde comienzo cuando todos los cristianos o creyentes del Señor que encuentro parecen tener un entendimiento diferente de lo que significa ser un discípulo de Cristo? ¿Qué hacemos, amados? Si usted nos ha hecho esa pregunta, cuando usted siente una pasión, un amor por las almas, y usted quiere agradar al Señor, quiere obedecerle, y quiere dar la vida suya, entregar su vida a otras personas, que conozcan al Cristo que usted conoció. Pero usted se siente solo, como una golondrina que no hace verano. De repente usted está con enfocado en eso, pero usted ve que todos los demás no tienen lo mismo, no sienten lo mismo que usted siente. No sienten la misma preocupación. Hay cosas con las cuales podemos empezar. ¿Cómo comenzamos? Jesús tenía, vamos a enfocarnos en la figura de Jesús. Cuando Él dijo a sus discípulos, síganme, vengan en pos de mí, Él tenía ya de antemano preparado un trabajo que iba a hacer con esos 12 discípulos, a los cuales Él les iba a enseñar, a los cuales Él se iba a entregar
El deseo de él era que sus discípulos vieran en él un modelo a seguir. Ahora, dentro de la iglesia del Señor, nosotros podemos encontrar los ministerios que trabajan para llevar adelante la obra de Dios. Por lo menos voy a enfocarme aquí. Tenemos alrededor de 11 o 12 ministerios que trabajamos todos en función de un mismo fin. Pero cuando nosotros nos vemos, ¿verdad? Está el círculo de los líderes y están sus colaboradores, y vemos que hay una proximidad, hay un interactuar en ciertos hermanos con sus colaboradores. Esto es normal. Pero hay un grupo, podríamos llamar así, de hermanos que todavía no han mirado, todavía no saben a dónde Dios los ha llamado a servir. Entonces tenemos un grupo de hermanos que no se involucran, están dentro de la casa del Señor, pero no hay esa intimidad, no hay ese compartir que debiera de haber. Por lo menos Jesús tenía la multitud, tenía los seguidores y tenía los discípulos. Él no se daba, él no compartía con la multitud, él daba la palabra, él los confrontaba con la palabra, pero a los que él se entregaba eran a sus 12 discípulos. Ahora, esto significa que él estaba enfocado, bien enfocado en lo que él quería hacer. El enfoque que él tenía una meta y tenía un método. La meta de Jesús era alcanzar a la gente. La preocupación de él, al final, era alcanzar a las almas, verlas transformadas. Él buscaba conducirlos a la salvación eterna y formarlos a su propia imagen. Él quería entregarse, darse a sí mismo, a sus discípulos. Ahora, esa meta tenía un método, tenía una herramienta. ¿Cómo él iba a lograr alcanzar esa meta? El método para alcanzarla era involucrándose personalmente con ellos. Era entregarse a él, discipularlos para que fueran como él, y después que estuvieran preparados, enviarlos para que hicieran con otros lo que él había hecho con ellos. Él estaba empeñado en la formación de hombres que dirigieran la iglesia en la siguiente generación. Y esta es una de las cosas que yo de repente siento que hay alguna preocupación, pudiera haber una preocupación o debiera haber una preocupación dentro del liderazgo. Estamos preparando hombres, mujeres para la siguiente generación. Estamos enfocados en darnos como líderes a otras personas para que ellos a su vez hagan lo mismo con otras personas y vengan nuevas generaciones preparadas para cumplir el propósito de Dios en nuestros días. ¿Lo estamos haciendo? Cada uno de nosotros queda una respuesta. Jesús
nos llama, nos invita. Él nos escogió para buscar al perdido en el tiempo, en este tiempo. Pero Él sabía dónde se encontraba su legado. Su legado se encontraba en su multiplicación liberal. Esto no ocurriría si no se involucraba Él personalmente con los discípulos. Ahora, ¿cómo lo iba a hacer? ¿Cómo iba Jesús a involucrarse con sus 12 discípulos? ¿Cómo se iba a entregar Él a ellos? Tenemos aquí unos puntos de lo que hizo para involucrarse con sus discípulos y formarlos como Él. Primero, Él tuvo iniciativa. En Lucas 6, 12 y 13, ahí en la parte B dice: y fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus 12 discípulos y escogió a 12. Él tenía iniciativa. Hoy necesitamos a hombres y mujeres que tengan iniciativa, que es parte de lo que el Señor utilizó como método para llegar a otros. Él tenía proximidad. En Marcos 3, 14 y Lucas 8, 1 dice que Él estableció con los 12 que estuvieran con Él, permanentemente con Él. Él les dio amistad. Juan 15, 15 dice: ya no os llamaré siervos, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he enseñado. Él les dio ejemplo. Juan 13, 15 dice: por ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Él también tuvo compromiso con sus discípulos. Mateo 16, 24. Jesús, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Él tuvo responsabilidad con sus discípulos. Marcos 6, 7 dice: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Él les dio el conocimiento. En Lucas 8, 9 y 10 dice: y los discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino, pero a nosotros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no oigan. Ellos eran un grupo escogido, seleccionado. Él quería darles lo mejor y por eso Él los trajo a Él. Por eso Él fue donde ellos estaban y los trajo donde Él iba. Él tenía una visión. Mateo 4, 19: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. La visión de Jesús con sus discípulos era hasta nuestros días y será aún mayor. Cuando Él dijo: os haré pescadores de hombres, significa que el propósito se cumplió, porque en su tiempo ellos hicieron y obedecieron, se prepararon y fueron a llevar el mensaje del reino. Y así han pasado todos estos periodos, romanos, persas, todos los periodos, y han pasado la historia. Y hoy día podemos nosotros, a través de esas 12 personas, esos 12 hombres que se levantaron, se prepararon con el Maestro, por eso nosotros estamos aquí recibiendo esta palabra. Por eso nosotros estamos siendo enseñados y siendo ministrados, porque nosotros no nos podemos quedar aquí. Nosotros no nos podemos quedar con lo que hemos recibido. Nosotros tenemos que transferir ese conocimiento
sorprendente que una cosa, por lo regular, cuando a ella le toca ministrar y me toca a mí, siempre una cosa tiene que ver con la otra. Por eso hago alusión a lo que ella ministra, algunas frases, algunos puntos que ella mencionaba y quiere. Cuando ella ministraba, hermanos, a mí se me puso una cosa aquí, en el estómago. Y yo decía, Señor, es verdad. Es verdad. Hay una necesidad de traer, de discipular, de predicar la palabra. No es de estar en la comodidad y venir y hacer una costumbre, una tradición. Yo voy a ir para la iglesia ya. Espero el domingo ya. Yo voy para la iglesia ya. Es cierto. Tenemos compromisos, tenemos responsabilidades. Somos padres, trabajamos. Pero tenemos también que vivir enfocados, viviendo una vida, entendiendo que somos discípulos de Cristo, que Él nos está enseñando y que tenemos que vivir un estilo de vida del reino. Y esto no es fácil. Cuando uno lo asimila realmente, amados, es un gozo poderlo hacer y estar en ese proceso, porque cada día aprendemos, cada día Dios nos enseña. Otro método, otro factor que Jesús utilizó fue la confianza. Mateo 10:1-8 dice que llamando a los 12 les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echara fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia, y yendo predicar, dice, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Esto Jesús se lo enseñó a sus discípulos, los preparó, los capacitó. Cuando Él iba al cielo, iba a ascender, el Espíritu Santo iba a venir sobre ellos y el Espíritu Santo les iba a dar el impulso para ir y hacer todas estas cosas. Pero a veces, ¿qué sucede? Somos discípulos de Cristo, estamos enfermos y estamos esperando que el pastor vaya a nosotros. Estamos necesitados y estamos esperando que nos vengan y nos traigan y nos cubran nuestras necesidades. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo para asimilar, para poner en práctica esto que el Señor dice que con sus discípulos lo hizo? Hoy nosotros estamos preparando para esto. Jesús utilizó la evaluación, Lucas 10:17-24. Dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, a unos demonios se los sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están inscritos en los cielos. De eso, hermanos, alegremos. Pero también tenemos que hacer la obra. También tenemos que hacer la obra a la que el Señor nos ha llamado. Él compartió ese poder con sus discípulos. Juan 20:22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Les dio impulso. Mateo 28:18-20, toda potestad es dada en los cielos, en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Cuando Él compartió estos factores, estos conceptos con los discípulos, les dijo, vayan.
son responsables, hay compromiso, les he dado amistad, tienen iniciativa, tienen visión, siéntanse seguros, tienen el poder del Espíritu Santo. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Hasta aquí vemos que cuando Jesús se le dice a sus discípulos, síganme, en él había un enfoque. Y en ese enfoque había una meta, las personas y un método. El último, el impulso, hay que hacer discípulos. ¿Cómo hacemos discípulos? Primero, siendo uno mismo discípulo de Cristo. Siendo uno mismo servidor. Transmitiendo, segundo, transmitiendo nuestras vidas a otros a través del discipulado. El discipulado es un proceso por el cual se invierte interiormente en los creyentes en Cristo para que sean más semejantes a Jesús. Vivan las disciplinas bíblicas y lleguen a ser discípulos preparados para discipular a otros. Es mucho más que enseñar, educar, capacitar, entrenar o adiestrar a otros. Es un estilo de vida. Cristo es un estilo de vida cristocéntrico. Es el instrumento útil en las manos del Espíritu Santo para que Él transforme las vidas de otros con su poder. ¿Cuáles son las formas básicas de discipular? ¿Cuáles son? De repente usted está allí y piensa, pero ¿cómo yo voy a discipular a otra persona? ¿Qué tengo que hacer? Y yo sé. Dirá, ay, no, pero es que yo tengo miedo. Ay, que yo no le puedo hablar a fulano. Ay, pero es que tengo que ir allá, que vienen tan lejos. Y vienen tantas interrogantes. Y vienen tantas limitaciones a nuestras vidas. Que a veces nos quedamos nada más preguntándonos, ¿qué debo hacer para discipular a otros? Una de las mayores dificultades que la iglesia de la actualidad, las iglesias de la actualidad enfrentan, es reconocer las formas básicas que el Señor Jesús utilizó para discipular. La sociedad que la rodea o nos rodea ha venido a influir tanto en la iglesia que hemos olvidado las enseñanzas de Jesús. Al respecto, esto por supuesto ha impactado nuestra vida o nuestra idea de cómo discipular y hoy vivimos los resultados de esa equivocación. 4 formas de discipular a las personas. Hay un discipulado que es espontáneo. Este es el que se transmiten los conocimientos en forma colectiva, como lo estamos haciendo acá, ¿verdad? Colectiva y circunstancial, aprovechando la oportunidad. Ejemplo, un predicador, un evangelista y su audiencia, un pastor y su congregación. Esta forma que fue utilizada por el Señor ante las multitudes ofrece poca oportunidad de seguimiento y verificación de aplicación a la vida. Por eso es que nosotros vemos que cuando vienen las personas a la iglesia y se convierten, se hace el llamado. Si hay alguno aquí que quiere aceptar a Cristo, levante su mano, venga y vamos a orar por él. La persona viene, le hacemos la oración, lo entregamos al Señor, la persona va, se sienta y nos olvidamos de la persona. Por lo regular, ese es un discipulado espontáneo, aquel que no se le da seguimiento. Ya no nos preocupamos de las almas, se da el conocimiento, se transmite el mensaje y hasta allí. Está el discipulado capacitador. Se trata de transmitir conocimientos e información en determinadas disciplinas o esferas del ministerio cristiano. Ejemplo, un maestro y su
discipulador y discípulo no es tan íntima, se ha observado que los resultados en la vida del discípulo no son siempre los deseados. Esta forma se encuentra ejemplificada en el ministerio de Jesús, en las sinagogas, en las cuales Jesús enseñaba sin que nadie adquiriera un compromiso entre él y sus ocasionales oyentes. Parecido, se da la palabra, se ministra, se motiva, pero hasta allí. No hay más allá en la persona un compromiso real, una determinación real de vivir un estilo de vida de discípulo y de discipulador. Discípulo porque tiene que ser discípulo de Cristo, y discipulador porque tiene que transmitir su vida a otra persona. Entonces, esa es una deficiencia que hay en la iglesia, y vamos a decirlo a nivel general. Otra manera es la discipulado de apoyo. Esta forma nace de las necesidades específicas del discípulo. Se busca ayudar espiritualmente a aquellos que tienen necesidades específicas, tales como mejorar las relaciones matrimoniales, mejorar las relaciones entre padres e hijos, liberarse de ataduras que impiden vivir una vida cristiana en su plenitud, vivir una vida en plenitud. Aquí yo podría agregar otras cosas. Yo creo que esto lo manejan bien a veces los líderes. Los líderes del ministerio lo manejan un poquito en la práctica. Porque lo que sucede también a veces, llegan personas a la iglesia, pero vienen buscando una respuesta a una necesidad. Vienen buscando respuesta a una oración específica sobre alguna situación por la cual están pasando. Entonces, a veces el enfoque se queda allí. Tratamos de ayudar, dar el apoyo a las personas, les ministramos, los apoyamos, les damos consejos, los abrazamos, y lo demás, ¿qué pasó con su fundamento? ¿Qué pasó con las convicciones? ¿Qué pasó con el conocimiento y la práctica de lo que es lo importante en la vida de la persona que llega en un momento dado a la casa? Necesitamos discipulados que vayan más allá del apoyo, que cubran más que las necesidades de la gente que llegue a esta casa, físicas, materiales y espirituales. Necesitamos, amados, usted que está hoy aquí, y no ha sido casualidad, porque cada día que nosotros llegamos a esta casa, no es que venimos por casualidad, venimos porque hay una palabra, porque hay algo que el Señor nos quiere enseñar, que nos quiere ministrar, que nos quiere decir. Y hoy yo pienso que esta palabra, les voy a decir, a mí personalmente me ha confrontado enormemente. Ahorita yo les digo por qué. Voy a terminar. El último, es que por eso les digo, el que me impactó. El discipulado progresivo. Siguiendo el modelo de Jesús y los 12 apóstoles, aquí se transmite la vida y la experiencia espiritual mediante un proceso intencional y premeditado que demanda cierto grado de intimidad entre discipulador y discípulo. Es
con Dios. No tan solo por compartir conceptos y enseñanza teórica. En el discipulado progresivo, el discipulador elige a sus discípulos y los involucra en una relación personal con Él mismo y con Jesucristo. En este instante cabe reflexionar y preguntar, y aquí me confrontó la palabra. ¿Se practica esta forma de discipulado en esta congregación? El discipulado comienza con una persona. Como cristianos debemos entender o tener en cuenta una denuncia que hizo Jesús a los fariseos en Mateo 23:13. Dice: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, para no caer en el mismo error si tenemos la buena intención de obedecer al Señor. Al querer hacer discípulos, lo primero que debemos hacer es ser discípulos de Él. Un principio fundamental en el discipulado es: solo un discípulo puede hacer discípulos. Ese es un principio. ¿Qué se necesita para comenzar un ministerio discipulado? Se necesita una persona que camina como discípulo y está dispuesta a compartirlo con otros. De todos los recursos necesarios para un ministerio de discipulado, descubrirán que el bien más preciado, y acaso no son las aulas, organización o materiales didácticos, sino personas, líderes de discipulados. Podemos tener dinero, comisiones, planes para un ministerio exitoso, pero si no tenemos esta clase de personas, no tenemos nada. No podemos empezar un ministerio de discipulado personales hasta no tener las personas capacitadas para liderarnos espiritualmente. Estas personas pueden ser de características muy diversas: hombre, mujer, joven, adulto, líder, nuevo convertido, viejo de caminar en el Señor. Allí donde no hay nada, si hay una persona que Dios puede usar para discipular a otros, puede comenzar una revolución espiritual. Si su iglesia desea marchar alrededor de un ministerio de discipulado, necesitará reunir los recursos, pero de todos ellos, el crucial son las personas. Son las personas. ¿Queremos ver crecimiento en esta casa? ¿Queremos ver nuevos discípulos trabajando? Padre de la gloria, ten misericordia de nosotros. ¿Queremos ver una iglesia creciente y multiplicativa? ¿Queremos ver una iglesia creciente y multiplicativa? ¿Queremos ver una iglesia creciente y multiplicativa? Amén. Necesitamos líderes discipuladores que tengan influencia. Hay una gran diferencia entre dirigir y liderar. El que dirige conduce programas y organiza actividades desde un cargo de responsabilidad. El que lidera influencia en los valores y las opiniones de las personas que lo rodean, guiándolas en una dirección. El que dirige lo hace desde un cargo. El que lidera lo hace desde su vida.
Eso es justamente lo que se espera de un líder discipulador, de un hombre o una mujer que decide discipular a otros, que Dios use su vida para influenciar la vida de otros. ¿No es eso lo que anhelan nuestros corazones? Un líder que modela. El método de discipulado de Jesús fue primero hacer y segundo enseñar. Si desea que el discípulo participe, que el discípulo practique algo nuevo, el discipulador debe hacerlo primero. En Hechos 1:1 leemos: estas son las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Las hizo antes de enseñarlas. De hecho, por motivo de hacerlas, es que tuvo la oportunidad para enseñarlas. Esto mismo debe realizar un líder. Ora con la gente y entonces las enseña. Acerca de la oración, da evidencia de un trato cotidiano con la palabra. Y desde allí, cómo estudiarla. Sale a testificar con un hermano, una hermana, un grupo, y luego enseña nuevamente los métodos. Esto es lo que necesitamos. Necesitamos un líder que sepa tratar con las personas. El apóstol Pablo decía: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Gálatas 4:19. El líder de discipulado centra el éxito de su misión en el progreso de las personas. Cuida y nutre a su gente. Mira más allá de un registro de tareas cumplidas. Sabe entender cuando alguien necesita restaurar relaciones, resolver conflictos internos, destrabar contextos o desbaratar contextos de vidas limitantes. El líder que trata con personas tendrá un alto respeto por la dignidad de su hermano, de su libertad de conciencia y de sus potencialidades. Necesitamos un líder, un discipulador que gaste tiempo en las personas. Seguramente, luego de examinar el discipulado de Jesús y las demandas, el líder de hoy, o usted que está aquí, dirá: esto lleva mucho tiempo. Ineludiblemente, esto es así. La empresa de formar personas requerirá muchas horas de nuestra gente. Al decidirse por este ministerio, deberá renunciar a otros. Quizá usted sea un líder, un colaborador, sea el pastor, sea la pastora, sea el que dirige cualquier cosa, no sé, o esté involucrado en sostener varios ministerios vitales de la iglesia y se diga: no puedo dejar de hacer lo que estoy haciendo, pues de ser así, el ministerio que sostengo se derrumbará. Sin embargo, hay un desafío de fe en esto, ya que si usted está dispuesto a invertir tiempo en discipular, no solo ese ministerio no se derrumbará, o su ministerio no se derrumbará, sino que al cabo de un tiempo usted ya no tendrá que sostenerlo, pues tendrá líderes espirituales que lo estarán haciendo, los líderes que usted discipuló. Esos son los que tenemos que preparar para las generaciones que vienen. Necesitamos líderes que sirvan. Como en todos los demás ministerios de la iglesia, el líder discipulador debe ser un siervo de sus hermanos y de las personas a quienes discipula. De hecho, la autoridad para orientar a otros en su íntimo crecimiento espiritual viene de una actitud de ser siervos. Como alguien dijo, en el reino de Dios, el que no sirve, no sirve. ¿Me entendí?
En el reino de Dios, el que no sirve, no sirve. Yo quiero que usted se coloque sobre sus pies.